De la República por el Partido Liberal, Vivian Morales, gracias por atendernos, muy buenos días. Muy buenos días, Julio, con mucho gusto. La compañera suya, Angélica Lozano, nos envió un documento firmado por usted, más de 30 páginas, donde ella lo resume así: respeto por la dignidad humana de los violadores condenados. No se puede someter a referendo temas de dignidad de las personas e igualdad, pues habría sustitución de la Constitución, y eso no puede tocarlo ni el Congreso ni el pueblo en referendo. Estas páginas las escribe usted a propósito de la prisión perpetua que propuso en su momento Gilma Jiménez. Lo que se pregunta ella, y yo coincido con sus preguntas, es: senadora, ¿y qué pasó en estos 5 años desde que usted escribió ese documento? ¿Por qué la dignidad de las madres solteras y homosexuales no importan, pero la dignidad de los violadores sí? ¿Cuál es la diferencia? Cuídense mucho de los resúmenes que hace Angélica Lozano, que normalmente son tendenciosos. Ese documento, precisamente de 30 páginas, no se puede resumir tan fácilmente. Yo, como fiscal general, hacía parte de la Dirección de la Política Criminal del Estado y señalaba, básicamente 2 cosas. La primera, el artículo 34 de la Constitución Política prohíbe las penas de confiscación, destierro y prisión perpetua. No es Vivian Morales, como lo dicen tendenciosamente y de mala fe, porque es que yo sí no puedo aceptar que estén diciendo que yo estaba protegiendo violadores de niños. Entonces digan lo de la Constitución del 91, que es la que prohíbe la prisión perpetua. Pero además en ese documento se señalaba que de acuerdo con nuestra legislación, un violador de niños puede llegar a tener hasta 60 años de pena, sin ningún beneficio, sin ningún descuento de pena. Por lo tanto, eso se podía equiparar a una prisión perpetua. Una persona de 30 a 35 años condenada a 60 años, pues a los 95 años saldría de la cárcel. Entonces, el documento no está leído sino de una manera tendenciosa y de mala fe. En segundo lugar, el tema de la igualdad. La Corte Constitucional, Julio, por más de 23 años, en más de 17 sentencias, sostuvo siempre que se podía reglamentar de diferente manera el tema de la adopción y la regulación de las parejas del mismo sexo frente a las parejas heterosexuales, porque había una diferencia empírica que era constitucionalmente relevante, como es el hecho que de las parejas, primero, que la Constitución protege de manera especial a la familia constituida por hombre y mujer, porque además de allí viene el núcleo de procreación y crianza de los hijos. Eso lo ha dicho la Corte, lo dijo aún el año pasado, en una sentencia de febrero de 2015. Entonces, no se está vulnerando la igualdad cuando no se permite a un determinado grupo o a determinadas personas adoptar, sino que se escoge una sola opción para adoptar, que en este caso lo que se quiere someter es si el pueblo colombiano está de acuerdo en que la adopción sea únicamente por parejas conformadas por hombre y mujer, como las establece el artículo 42 de la Constitución Política. Simplemente es eso. Pero la propia Corte dijo que no había ni falta la igualdad, ni se vulneraba el principio de no discriminación al no permitir la adopción a las parejas del mismo sexo. Eso lo ha dicho reiteradamente, tan es así que en la última sentencia en que permitió la adopción ya no se metió por el tema de la igualdad y la no discriminación, porque eso es cosa juzgada, sino que se metió por el tema por el tema del interés superior del menor. Senadora Vivian Morales, si bien es cierto, usted nos explica lo que dice la Corte Constitucional, que prohíbe la cadena perpetua, pero la Corte Constitucional también, la Constitución de Colombia también determina que esta se puede transformar a través de mecanismos populares, entiéndase el referendo. Es decir, también la Carta se puede modificar a través de mecanismos como el que proponía la senadora en su momento, Gilma Jiménez. ¿Por qué oponerse a una transformación de la Constitución por una vía legítima que esta misma avala? Y es la modificación de la Constitución para que se permita la cadena perpetua a violadores de niños. Sí, la Constitución permite ser modificada por referendo, por Asamblea Constituyente o por propia decisión del Congreso, pero la verdad, en esencia, hoy para un violador de niños, una persona que secuestre un niño, una persona que asesine a un niño, existe una pena que puede llegar a los 60 años sin ningún beneficio. Yo me pregunto, ¿eso no es equiparable a una prisión perpetua?
Senadora, en el primer debate en la Comisión Primera de Senado se cambió el texto, digamos, del contenido de este referendo a través de una proposición del senador Hernán Andrade. Este cambio en el contenido del referendo no sería, pues, digamos, declarada inconstitucional por la Corte, teniendo en cuenta que usted puso en consideración del 1.740.000 colombianos que firmaron su referendo, pues, un texto y este fue cambiado. Lo firmaron 2.240.000 ciudadanos. Esas fueron las firmas que se entregó a la registraduría. El texto no fue alterado para nada en su esencia. Los ciudadanos firmaron una propuesta de artículo que iba unida en la misma hoja de la firma a un resumen de la propuesta. Y en el resumen de la propuesta se aclaraba que este mecanismo que se estaba regulando era para los niños que no tienen familia. Entonces lo que se unió al artículo fue expresar lo que ya se había firmado también, que es para los niños que no tienen familia, que era la propuesta que hicieron los ciudadanos, porque se estaba tratando de interpretar que, por ejemplo, cuando un niño quedaba sin padres porque moría y lo tomaba su tía o su abuela o su familia extensa, esa familia no podía adoptar, cosa que nunca se pretendió en el proyecto. En el proyecto y en la propuesta que firmaron los ciudadanos, en el resumen de esa propuesta, dice claramente que es para los niños que no tienen familia, que fue la frase que se añadió, con la cual se aclaró el artículo y de ninguna manera ni rompe su esencia y además fue firmada por los ciudadanos de esa manera. Senadora Vivian Morales, como la estamos llamando por la comparación que hizo la representante Angélica Lozano de su posición frente a un referendo en su momento, el de Gilma Jiménez, que promovía ella para la cadena perpetua a violadores de menores, y un referendo que usted está proponiendo para que se prohíba la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, hay algo que no se entiende, y es, ¿por qué si usted defiende que se dé un referendo para que la gente y los ciudadanos voten y decidan sobre si se pueden adoptar o no menores, y no se permitía, o en su posición, no se permitía un referendo para que la gente decidiera si quería cadena perpetua para los violadores de menores o no? Por más de que a usted le pareciera que 60 años ya es una cadena perpetua, ¿por qué no permitirle a la gente en su momento también que votara si quería o no la cadena perpetua para los violadores? ¿Por qué en un caso sí se defiende y en el otro no? Mire, en los dos casos estoy defendiendo textos constitucionales explícitos. En este caso estoy defendiendo el mismo artículo 44 y 42 de la Constitución, que señala que la familia está conformada por vínculos naturales o jurídicos entre un hombre y una mujer, y que el niño tiene derecho a una familia, y que la sociedad y el Estado deben proteger los derechos del niño. Eso está defendiéndose. En este referendo, ¿qué se está defendiendo? La Constitución del 91. En mi posición como fiscal, ¿qué defendí? La Constitución del 91, el mismo artículo 34 que prohíbe las penas de destierro, confiscación y prisión perpetua. En los dos casos hay la misma actuación, defensa de la Constitución del 91. Pero, senadora, a la postre la Corte Constitucional es el órgano, pues, determinado por la Constitución para hacer la interpretación de su articulado, y de acuerdo con ella, las parejas homosexuales sí están en capacidad de adoptar a menores de edad. Entonces, ¿qué le hace pensar a usted que en el estudio que se vendrá en esta Corte, pues, cambiará de opinión y dirá, pues, que este derecho ya no existe? Lucas, el hecho de que aquí lo que se está poniendo en evidencia es un desacuerdo, una desaveniencia de interpretación de lo que la Corte Constitucional ha interpretado de la Constitución y de lo que un sector importante del pueblo colombiano entiende. Entonces, cuando hay un conflicto, ¿quién debe resolverlo? ¿Cuál es la autoridad legítima para resolver un desacuerdo profundo en una sociedad? Yo personalmente creo que es el pueblo. La soberanía, dice, radica exclusivamente en el pueblo. El pueblo es el que expide la Constitución. El pueblo pide interpretar esa Constitución por encima de la propia decisión de la Corte Constitucional. Entonces, aquí estamos haciendo un trabajo difícil. Esto no es fácil, esto no es que digan, ay, es que las mayorías pueden atropellar aquí cuando quieran a las minorías. De ninguna manera. Aquí hay una serie de mecanismos. La Constitución fue muy sabia, una serie de mecanismos, digamos, contramayoritarios. Por ejemplo, esto tiene que ser aprobado por mayorías absolutas en el Congreso de la República. Eso no es fácil. Tener un monto de firmas que tampoco es nada fácil
fácil recoger 2 millones de firmas en la sociedad en 5 meses, en 6 meses, que es el tiempo que hay que reclamar, recogerlas. Tampoco es fácil pasar el examen de la Corte Constitucional y mucho menos llegar a un referéndum donde deben salir a votar por lo menos 9 millones de colombianos y ser aprobado por mayoría absoluta. Me parece que hay mecanismos que protegen a las minorías y que permiten que haya una decisión realmente con garantías para todos. Senadora, también como la llamamos por cuenta de uno de concepto que usted como fiscal en su momento entregó, me parece importante que tenga usted la oportunidad de explicarnos qué es lo que se quiso decir en este párrafo que yo le voy a leer a continuación, en este concepto que emitió cuando usted era fiscal, en donde se dice que en el caso que nos ocupa ya se ha explicado ampliamente cómo la pena de prisión perpetua implica una afectación de la dignidad humana como valor y principio fundamental y derecho superior del Estado colombiano. Tomando como base esa argumentación y considerando la jurisprudencia de la Corte Constitucional acerca de los límites competenciales para la reforma constitucional por vía del referendo, se concluye que en este caso el Congreso de la República no tiene facultades necesarias para aprobar un referendo para introducir una modificación de semejante envergadura en la Carta Política. ¿Qué es lo que quiso decir ahí usted en esa explicación y en esa argumentación que se está afectando la dignidad humana de los violadores de menores de edad? Lo que dijo el constituyente en el año 91. Esa fue la exposición, eso se basó en la exposición de motivos que se hizo para el artículo 34 sobre las penas de destierro, confiscación y prisión perpetua, que para el constituyente del 91 constituían una vulneración a la dignidad humana. Exactamente lo mismo que pensó el constituyente en el año 91. Senadora Morales, muchas gracias por sus comentarios y explicaciones. Ha sido usted muy amable. Gracias, Julio. Que esté muy bien. Sí,